Lo vamos a saludar a Hugo Machiavelli y está de regreso Guada también, ¿eh? Así Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Guada? Bienvenida de vuelta. ¿Qué Guada. tal? Muchas gracias. Yo los extrañé, no sé ustedes, yo los extrañé. Bueno, lo hablábamos ayer con Flor. Ah, qué lindo. Viste, en una pausa dijimos, che, ¿cómo la extraño a Guada? ¿No? Ayer lo estuvimos hablando, justo. Ponele. Bueno, tienen todo el acto por delante. Todo. Mucha información. Vamos, por supuesto, a seguir todas las Qué declaraciones. increíble ese discurso de barricada de Mario Sí, Seco, ¿eh? Sí, tremendo. La verdad es que Una frase vamos triste, ¿no? a Sí, describir el panorama que se viene en esta Argentina, claramente, donde hay un sector del gobierno que se abroquela, se unen, pero bajo una pretensión muy personal y muy distante, por supuesto, de lo que dijo la Corte con su último fallo. Sí. Impresionante cómo era un acto de los que estábamos acostumbrados del presidente, que hace 2 o 3 por semana, cómo se convirtió en un evento político crucial, ¿no? Está todo el peronismo ahí. Es que creo que este acto va a ser tan importante como fue el acto de La Plata, ¿no? Exacto. Creo que vamos a estar todos mirando el acto y mucho analizando los discursos para ver las definiciones. El acto de La Plata en su momento marcó un antes y un después en la gestión. Todavía estamos viendo las consecuencias de ese acto. Ministros lo que que dijo no, de verdad, Cristina, ¿no? los Que ministros que no ministros, los funcionan. funcionarios que no Por eso. funcionan, el tema de alinear el tema de las tarifas con los ingresos de los trabajadores, son todas cosas que Y estamos además, discutiendo todavía al día de hoy. Sí. ¿Cómo le pidieron compromiso con su presencia a todos, ¿no? Incluido Massa. Sí. ¿No? Se abroquelan. Sentate acá, le dijeron. Que tenemos alguna cosa que decir. De lo bélico en el discurso, de palabras que Sí. parecen de otra época, triste, como bien decía Fernando, desnudan también a un gobierno que se queda sin poder y se abroquela para tratar de sostenerse allí donde tiene su núcleo más duro. Bueno, Así estimados, los extrañamos tanto que nos vamos. ¿Eh? Nos vemos mañana. Sí, Hasta chao. mañana. Chao, hasta mañana. Bueno, el equipo que se va Qué recomponiendo. día, para volver, sí. yo elegí un día tremendo. Bueno, para la gente, vamos a explicarle un poquito. Yo estuve aislada preventivamente, pero obviamente ya cumplimos con el aislamiento, PCR negativo, con todos los protocolos. Con todos los protocolos Sí, que sí. se cumplen aquí en la Nación, por supuesto, como corresponde, y de una manera todavía más férrea, de doble cumplimiento, doble hisopado para todos. Sí. Por supuesto, estamos trabajando como corresponde, brindando un servicio que es público, que es de la información, y nos vamos también cubriendo las espaldas con los compañeros que Así tienen es. que aislarse y complementar como vos, Guada. Bienvenida, porque estamos Muchas gracias. con todo este equipo, lo tenemos Ezequiel a distancia, Mariana Arias que está con nosotros, por supuesto, y toda la información. Habla Alberto, habla Cristina Fernández, habla Macri, pero en Estados Unidos, mucho para Exacto, contarte. Macri está en el foro, mirá, justo, ¿no? Sí. En el foro en defensa de la democracia. Se está llevando a cabo en Miami, también está por hablar en instantes, así que vamos a estar cubriendo Sí. eso. Un día muy relevante en términos políticos, ¿no? Sí. Con la discusión de lo que ocurrió en España, que va a tener consecuencias directas en Argentina. La derrota del populismo. Sí, El sí. populismo chavista fue financiado A por tal- Chávez. Pablo Iglesias, que Totalmente. anunció que se retira de la política. El hombre de Podemos, el hombre que tenía vinculación con el chavismo, con el kirchnerismo, y Europa que va con una victoria muy fuerte en Madrid hacia lo que muchos llaman la derecha, pero que en verdad va a favor de evitar ciertas limitaciones. Iglesias era un defensor del comunismo. Cuando le preguntaban libertad o comunismo, decía comunismo. Sí, pero vivía en una mansión, se compró claro, una mansión claro. de Bueno, 800.000 euros. Es pero como bueno. que se le ven los hilos, pero digo, el mundo también que tiene esos cambios, por eso Macri en un foro que forma parte de una agrupación por las libertades, que trabaja mucho por las democracias, que critica mucho lo que está pasando en Venezuela. En ese marco hablará Macri y por supuesto aquí, del otro lado, mientras tanto, se abroquela el sector más férreo del kirchnerismo. Pero Mariana la saludamos también, ¿no? Porque tiene datos para aportar. Hola, Guada, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Mariana? Bien, ¿Cómo bienvenida, andás? te extrañamos. Gracias, Si sí, preguntás, yo también a ustedes. es verdad, estuvimos ahí conectados virtualmente, Sí. pero bueno, se te extrañaba acá en el piso. Sí, vamos a estar Así viendo es. algunas de las preguntas que todos nos hacemos acerca de las vacunas, del coronavirus, y también algunas novedades que hay en la Argentina, sobre todo esta posibilidad de producir la vacuna Sinopharm en Argentina. Hay aparentemente un acuerdo ahí. Muy bien, así es. Toda la tarde vamos a estar aquí en La Nación con los últimos detalles. En instantes habla Alberto, en instantes habla Cristina Fernández.
Pero para comenzar, más data, este comentario que después va a completar con la frase del día, Guadalupe, quiero mencionar que Alberto Fernández está efectivamente en su laberinto. ¿Por qué? Porque las definiciones de la Corte más el fuego interno lo demuestran más debilitado. Claramente Alberto Fernández está hoy con menos poder y va perdiendo cada vez más ese poder que había construido al inicio con un discurso más moderado. El otro apunta, y vemos en una escena pública lo que está pasando ahora mismo, reaparece quien parece tener la suma del poder, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ella sí que ostenta el poder real, lo hizo ayer criticando a través de su cuenta de Twitter, hablando de golpe, insinuando un posible golpe de la Corte, no entendiendo la división de poderes en la Argentina. Ese sector que, para entenderlo bien, hay que ir a Santa Cruz. Manzanares, que es el contador, el ex contador de los Kirchner, lo explica muy bien, cómo fue arrasado Santa Cruz, la justicia de Santa Cruz. Más que a Venezuela, insisto, hay que mirar a Santa Cruz. Pero Cristina, decíamos, ostenta el poder porque además nunca se fueron del todo. Es decir, el kirchnerismo, pese a que Juntos por el Cambio gobernó el mandato anterior, mantuvo a través de los brazos de la Cámpora en toda la administración pública, en los organismos fundamentales, por ejemplo en la AFIP, mantuvo a sus cuadros más importantes. La Cámpora y algunas personas por fuentes, insisto, del propio organismo de administración que nos cobra los impuestos, la AFIP, allí mantuvo a gente que trabajó a favor de que ahora la AFIP le dé un beneficio a la empresa de Cristóbal López. ¿Cómo la gente va a pagar los impuestos si ve que de repente se le levanta la quiebra a las empresas de Cristóbal López, que fue acusado por fraude al Estado a partir de no pagar los impuestos con su empresa Oil Combustibles? Bueno, la Cámpora sigue manteniéndose claramente al poder. Y si hay que remarcar un aspecto, es el que pasa en la economía. Claramente Guzmán, de nuevo, una Argentina sin plan económico, pierde casilleros frente a Basualdo, un subsecretario que es respaldado también por la Cámpora y por Cristina Fernández y Kicillof, uno de sus alfiles más importantes. Entonces, frente a una Argentina con un presidente más debilitado, sin rumbo económico y con un sector del kirchnerismo que avanza, claramente la Corte le pone un freno. Pero el freno que le pone la Corte es un freno claramente institucional. La Corte señala que no hay capacidad en la Argentina por ningún poder para utilizar como franquicia, tal vez si tengamos la frase la vemos, para utilizar como franquicia la pandemia a la hora de dictar decretos que tienen que ser autorizados por el poder, en este caso legislativo, por el Congreso. Ahí vemos el párrafo. Está la franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación que sea, por esa sola razón, constitucionalmente admisible. Es decir, la Corte le dice, paren, no pueden hacer lo que quieren a través de los decretos, que en este caso no están del todo justificados porque le falta información al decreto. Ahora el gobierno respondió con 20 puntos a esto que le dijo la Corte, pero hay una institución, el Poder Judicial, que le está explicando que esto es una democracia, que hay 3 poderes y que el Poder Ejecutivo no tiene la suma del poder. Por eso la respuesta es la de ahora, la que vamos a contar en instantes, en donde Alberto y Cristina va a hablar y seguramente mostrarán ese aguerrido discurso desde sectores, insisto, que son claramente desde lo que ellos intentan sostener. Lo último para entender la suma del poder de Cristina Fernández es este documento que vamos a ver ahora. Mientras todos estábamos esperando lo de la Corte, mirá lo que hacía Cristina Fernández. Presentaba ante la Justicia Federal en la Seguridad Social una suerte de amenaza para muchas fuentes a los jueces que intervienen, porque ella no debería por ley cobrar la pensión como viuda de un presidente y la jubilación como vicepresidente. La oposición, a través de varios diputados, se interpusieron y le pide al juez, ahora Cristina Fernández, insisto,
en este escrito, en este adelanto de Más Data, que ocurrió el viernes a última hora, que si los jueces no separan a la oposición de esta causa, ella va a accionar contra los jubilados magistrados que están discutiendo también situaciones similares. Por eso, Cristina es la suma del poder. Por eso, algunos referentes del kirchnerismo más puro dijeron esto, Guada, ¿no? Sí, así es. Y estamos con el móvil directo desde Ensenada. Nacho Damonte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guada? Saludo también a Hugo. Estamos en la puerta de lo que sería el predio donde se encuentra en estos momentos el presidenta, también Sergio Massa, Kicillof. A la que vemos en pantalla es a Fabiola, la esposa del Pata Medina. El Pata Medina se acercó hasta aquí a eso de las 11 de la mañana pidiendo entrar y formar parte del acto y entregar una carta al presidente de la Nación. Por lo que comentaba el mismo Pata Medina, lo que pretende es hacerle llegar este documento al presidente para mostrarle la situación en la que se encuentra el país, el sector de la construcción y cómo es que la justicia hoy día no lo deja participar de actividades sindicales. Me confirmaba incluso que no tiene tobillera electrónica, que tan solo tiene que presentarse en el juzgado una vez por mes y no tiene domiciliaria, ¿sí? Sigue aquí en la puerta del Pata Medina con un nutrido grupo de integrantes de la UOCRA que llegaron hasta aquí para, bueno, primero meter algo de presión para intentar que Medina pueda ingresar a este acto y segundo para mostrar presencia. La que realmente está claramente alterada es la esposa del Pata Medina, que incluso se ha puesto a discutir con un periodista también. Pero bueno, el acto mientras tanto dentro del predio se realiza sin ningún tipo de inconveniente. Creo que hace minutos nada más finalizó la palabra Axel Kicillof. Ya se encuentra hablando el presidente de la Nación, disculpe porque nosotros no tenemos visión. Sí, ahí lo estamos viendo en imágenes, Nacho. Estamos del lado de afuera, claro. Ahí lo estamos viendo en imágenes, está comenzando a hablar el presidente Alberto Fernández. 17 de octubre. Y su gente sigue sintiendo y valorando las cosas como en aquel entonces. Miren bien, acá veo un montón de cámaras de fotos, muchas cámaras de televisión. Yo les pido, por favor, que saquen esta foto. Sáquenla. Y no se olviden nunca. Porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial que nos deje o nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Grábense esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie va a hacernos ceder en eso. Venimos a poner de pie a un país. Estoy en una provincia donde una gobernadora se jactaba de no abrir más hospitales y se jactaba de terminar con el aumento de las universidades porque finalmente los pobres no llegan a las universidades y cerraban colegios. En esos 4 años se cerraron colegios. Cuando Axel llegó había en esta provincia menos colegios que los que había cuando Cristina dejó el gobierno. En esta provincia estamos, en un país donde un presidente, reconozcamos que con la política económica que tenía algún grado de razón, decía que había que caer en la política, en la educación pública. Y claro, eso era caer si se le habían quitado recursos a la educación pública, maltrataban a los maestros, cerraban los colegios, las universidades no tenían razón de ser. Cerraban el CONICET, cerraban el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cerraban el Ministerio de Salud. Obviamente, claro, en esas condiciones ir a la educación pública era muy perverso. Nos llenaron el país de miseria, nos llenaron el país de debilidad. Debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque ellos estaban convencidos que no era el Estado el que debía venir a socorrer a los que no tenían casa
Y creían que esto lo iba a hacer el mercado. ¿Qué mercado ni mercado? El mercado va donde se gana plata, no donde la gente lo necesita. Y el Estado está donde hay una necesidad, porque ya sabemos los peronistas que donde hay una necesidad hay un derecho, y por lo tanto debemos cubrirlo ese derecho. No es esta la primera vez que con Jorge venimos a inaugurar estas casas. Y yo siempre digo lo mismo. 55.000 casas como esta quedaron construidas como esta y dejaron de construirse en el año 2016. Y siempre me pregunto cuál habrá sido la razón que habrá tenido quien decidió que esto quede parado durante 4 años, y siempre llego a la misma conclusión. Debe ser alguien que odió tanto, que temió que la gente recuerde que esta casa a la que accedía cada hombre, cada mujer, muchas veces con sus hijos y su familia, era una casa que había construido Cristina. Y el odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casas antes que los argentinos recuerden que hubo una presidenta que se ocupó de esos argentinos de los que el mercado jamás se ocupa. Y yo siempre los invito a reflexionar sobre esto, porque a semejantes inequidades conduce el odio, a semejantes desigualdades conduce el odio. La verdad, a mí no me preocupa ni pregunto quién lo hizo. Lo que sé es que tengo que terminarlo, porque estas casas tienen decenas de miles de habitantes de Ensenada que están necesitándolas. Y es el deber que tengo, así como lo hago en Ensenada, en cada lugar de la patria. Y cuando hablamos por primera vez con mi compañero futbolístico, Jorge, nunca en un escenario así hubo 2 hinchas de Argentinos Juniors al mismo tiempo, me dejo constancia. Siempre cuando hablaba con Jorge por primera vez, yo le decía a Jorge, mira Jorge, tenemos que poner en marcha esto a gran velocidad, porque yo cuando empecé a ver las casas, que estaban todas virtualmente terminadas y vacías, no me lo perdonaba, me sentía definitivamente mal. Todo esto tiene una parte grata, debo confesarles, que esto es algo que ideó Néstor, que ejecutó en gran medida Cristina, y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos. Y eso a mí me llena de alegría, porque finalmente es una secuencia que sigue el mismo rumbo, porque finalmente en los años de Néstor, también en los años de Cristina, la única preocupación que nos impulsaba era poner más igualdad en la sociedad argentina, llevar más derechos, cubrir más necesidades que los argentinos y argentinas tenían. Era preocupación de Cristina, es mi preocupación. Eso no ha cambiado nada. Ahora es evidente que muchos no quieren esto. Es evidente que muchos quisieran que estas casas, no sé, que acá se construyera por ahí un barrio privado y se construyeran casas de otro tipo y seguir postergando a los que objetivamente necesitan una casa. Y está claro que los factores de poder en la Argentina existen. Y está claro que esos factores de poder no nos quieren acompañar. No nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado precisamente por las mejores cosas. En los años en que estuve desencontrado con Cristina, escuchaba a sus opositores y siempre decía, los escucho hablar y por eso me siento más cerca de Cristina. Porque lo que le cuestionaban era precisamente lo bueno. Eso era lo que le cuestionaban. No era lo que yo por ahí podía percibir como algo que no me gustaba.
le cuestionaban las cosas buenas. Para todos ellos, esto es populismo. Para nosotros es dignidad. Para todos ellos, esto es un abuso de gasto del Estado. Para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida para los argentinos. Y de repente aparece, lo digo con el respeto que obviamente merece el presidente, Juan Domingo Biden diciendo las cosas que siempre dijimos nosotros. Y ahí se confunden, no saben qué decir, no saben qué hacer, no saben para dónde correr. Cuando los argumentos políticos tambalean, porque bien dijo Mario, no nos quieren los medios, hay un sector de la Argentina que nos maltrata, pero yo sé que el pueblo profundo sabe del esfuerzo que hacemos y sabe que trabajamos por ellos. Pero en ese preciso momento, donde sus argumentos tambalean, recurren a otras cosas. Y como bien dijo Axel, muchas veces recurren a la justicia. Cristina me dice siempre, Alberto, ¿no sentís por momento que estás enseñándole a los alumnos de Derecho algo que no existe? Y como en el Derecho nosotros nos movemos en el mundo del deber ser, yo sigo insistiendo en marcar lo que debe ser. Yo, por ejemplo, creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente. Y tiene derecho a votarlo. Y puede hacerlo, sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que les gustan. Eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Porque con asombro, veía ayer que un procurador que dice no está aprobado cuánto complica la circulación en las calles y cuánto se contagia, mientras dice esto está encerrado en su casa y firma sus dictámenes con firma digital y en la procuración no va a trabajar nadie, como todos los tribunales del país están cerrados porque no dejan trabajar en los tribunales y bien que hacen porque la circulación contagia. Cuando me doy cuenta de estas cosas, y son las cosas que, perdónenme, uso este lugar para poder hablarle a cada uno y cada una de los que nos están escuchando, yo me pregunto si cuando toman estas decisiones saben cómo juegan con la vida de los argentinos. ¿Cuánto juegan con la vida de los argentinos? Dicen en la sentencia no tener forma porque no saben cómo medir cuáles son los riesgos del contagio. Y yo que hablo todos los días con epidemiólogos, con médicos, con sanitaristas, y me explican cuáles son los riesgos, y eso lo vuelco en un decreto, dice no, al decreto le faltaron argumentos. ¿Y cómo sabés vos que faltaron argumentos si vos decís que no sabés cómo explicar cuando la pandemia adquiere ribetes inmanejables? ¿Cómo es que haces esto? Yo ayer dije, y lo repito, uno a lo largo de la carrera ha leído muchas obras jurídicas que son mejor olvidar. Y ha leído posiciones en derecho que suenan viejas, decrépitas, injustas. Lo que es muy triste ver esa decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial. Eso es muy triste, porque ¿saben qué? Esto no es solamente lo que pasó ayer. Y yo quiero que cada argentino y a cada argentina lo entienda. Porque también las corporaciones económicas van a la justicia y esos jueces, en el medio de la pandemia, deciden que el Estado Nacional no puede regular el precio de los celulares, no puede regular el precio de Internet, no puede regular el precio del cable de televisión. Y en verdad son esos actores, esos factores del poder de la Argentina, los que terminan escribiendo que el gobierno abusa cuando toma estas decisiones. ¿Por qué nosotros dijimos que las telecomunicaciones
debían ser un servicio público. Y lo son. Miren, cuando en el año 2003 llegamos con Néstor, si me consiguen un poquito de agua, me viene bárbaro. Cuando hablamos con Néstor, cuando llegamos con Néstor en el año 2003, la telefonía celular era un lujo de muy pocos. Menos del 20% de los que usaban telefonía tenían teléfonos celulares. Y entonces nosotros dijimos con Néstor, bueno, pero si eso es así, no tiene sentido que regulemos los precios, porque la verdad es casi un elemento suntuario, que lo pague el que lo pueda pagar. Y durante muchos años la telefonía celular funcionó sin que el Estado Nacional intervenga en la fijación de un precio. Pero resulta que en la Argentina del presente, donde viven 45 millones de habitantes, hay más de 65 millones de celulares. ¿Eso qué quiere decir? Que todos usamos celulares. Que todos usamos celulares. Eso no es un servicio público. Claro que es un servicio público. Claro que lo es. Y en una pandemia, donde precisamente mucho tiempo debemos quedarnos aislados, tener la posibilidad de conectarnos con nuestros seres queridos a través del celular, a través de Internet, ¿eso no es un servicio que el Estado debe regular? Claro que lo debe regular el Estado. Pero yo quiero que cada argentino y argentina sepa que cuando dictamos esas medidas y les exigimos dictar una prestación básica universal para que todos tengan acceso al cable de televisión, a Internet y al celular, se fueron a la justicia y allí aparecieron los jueces de siempre, que serviles rápidamente dijeron, esto es un abuso, medida cautelar, no pueden imponer precios, y ¿saben lo que hacen? El precio lo pagan ustedes, el precio lo pagan los argentinos. Yo no estaba ganando nada como gobierno, yo estaba llevando mejores servicios y mejores condiciones de servicios a los argentinos. Y como bien dice Axel, cuando no pudieron con nosotros, porque no había forma de que nos convencieran de que eso no era un servicio público, que merecía ser regulado y que debía tener una tarifa regulada para que los argentinos puedan acceder a ello, se fueron a la justicia. Y allí siempre hay alguien que dice, sí señor. Yo que amo el Estado de Derecho, yo que le sigo diciendo a Cristina, Cristina, yo voy a seguir enseñando derecho porque tenemos que seguir acercándonos al mundo del deber ser. Les digo, nadie quiere más el Estado de Derecho que yo. La verdad, el Estado de Derecho lo queremos todos los peronistas. Siempre fuimos víctimas cuando el Estado de Derecho no existió. Siempre. Y siempre que gobernamos, ni Néstor, ni Cristina, ni yo, nadie mandó a un juez a perseguir o mandar a encarcelar a alguien. Yo no sé cómo pasó en la Argentina, pero los republicanos son ellos y los tiranos somos nosotros. Pero yo que quiero al Estado de Derecho, yo que creo en el Estado de Derecho, yo que reivindico el Estado de Derecho, le digo a la justicia, basta, paremos. Ya han hecho mucho daño. Paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Eso es lo único que les pido. ¿Saben por qué? Porque eso degrada al Estado de Derecho. Lo degrada. El último recurso que tiene un argentino o una argentina cuando se ve avasallado es ir a los jueces. Y si los jueces están al servicio de los poderosos, entonces estamos en el peor de los mundos. Hoy los diarios titulan que el gobierno anunció que no va a respetar una sentencia. Bueno, yo quiero decirle que la respeto, pero esa sentencia no resuelve nada, porque están hablando de un DNU que no regía, que no existía, que no causaba ningún efecto, estaba caducado.
¿Por qué lo hicieron? Si eso no estaba rigiendo. No hace falta que les conteste, ¿no? Ya entendieron todos por qué lo hicieron. Hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado. ¿Por qué a ese DNU nadie lo cuestionó? ¿Y por qué a ese DNU el máximo tribunal del país no dijo nada al respecto de él? ¿Por qué? ¿Por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente? Si quieren elegir un candidato, vayan y voten, pero no usen las sentencias. Nosotros, como dije ayer, respetamos las sentencias. Yo estoy respetando la sentencia que se dictó. No debo hacer nada, porque la verdad la sentencia está hablando solamente, está dando títulos a los diarios. Pero la verdad prácticamente no tiene ningún efecto. Pero lo que sí quiero que todos entiendan y que todos sepan, como bien dijo Axel, siempre bromeamos con Axel y decimos que en la letra chica del contrato de nuestras candidaturas no estaba que iba a haber una pandemia. Y nos tuvimos que hacer cargo de la pandemia. Y créanmelo, no saben lo feliz que hubiera sido yo pudiendo gobernar sin esta pandemia. Todos hubiéramos sido más felices. Pero como todos nosotros venimos de la misma cuna, todos somos peronistas, todos nos criamos pensando en el que menos tiene, todos queremos apoyar la igualdad antes que nada. Cristina se cansó de ampliar derechos en aquella primera presidencia que tuvo. Yo trato de seguir con esa lógica porque cuanto más derechos se amplían, mejor es la calidad de nuestra sociedad. Miren, todos nosotros hoy tenemos un tema antes que nada, que es que la pandemia nos causa el menor dolor posible. Y cada cosa que hacemos y cada cosa que decidimos, lo hacemos y lo decidimos pensando en la salud y en la vida de los argentinos. Y que nada nos va a hacer cambiar de idea. Ni el fallo de un tribunal, ni la tapa de ningún diario. Escriban lo que les plazca. Y si van a fallar como están fallando, quiero decirles, solo fallan. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, qué sorpresa. Esperamos la Estamos palabra de todos Cristina esperando Fernández. la oratoria de Cristina Fernández. Nos sorprendió que hablara Alberto y dejara para el final a Cristina, porque se habla siempre en orden de jerarquía, pensando que iba a hablar Cristina, y nos sorprendieron, ¿no? Evidentemente, quizás esa sea la jerarquía, Guadá. Sí. Claro, bueno, por eso estábamos especulando con ese dato, pero la realidad es que al final Cristina fue a hacer un acto de presencia raro, ¿no? Sí, sin embargo, si recordamos las últimas acciones de Cristina, forman parte de este tipo de apariciones. Lo hizo con su libro en su momento, con Sinceramente. Ella sabe, y por supuesto no es ingenua y tiene los datos, que cuando habla pierde imagen. Tal vez lo que hizo fue aparecer para apoyar a un presidente que parecía rendirle examen, o en todo caso hablarle a Cristina. Le estaba hablando a ella. Le estaba hablando a ella. Con un enojo, con un momento, digamos, de un temperamento inhabitual, más enojado que en los días anteriores, y Cristina no habló, todo un dato, pero bueno, claramente el gobierno que se centraliza en ese sector más extremo del kirchnerismo. Así es, y otro dato tiene que ver con que al mismo tiempo que hablaba Alberto Fernández, estaba hablando Macri desde Miami en el foro en defensa de la democracia en las Américas, un foro en donde también están como oradores Luis Almagro de la OEA, el expresidente Pastrana de Colombia, justamente en un momento difícil que está atravesando Colombia, y
está hablando Macri en el mismo momento, casualidad, ¿no? Sí, porque imagínense, el acto del foro está organizado hace varios días, el orden de los oradores también, y justo se dio la casualidad que al mismo tiempo estaba hablando el expresidente y el actual presidente. Vos sabés que Carlos Bersarain es el presidente del Instituto para la Democracia, que forma parte de este foro en donde ahora Macri está hablando. Bersarain, que además es columnista a nivel internacional, es un hombre que denuncia al régimen chavista, que escribe en contra de lo que está pasando en Cuba. Allí fue invitado Macri, pero son las dos caras de una moneda. Claramente el expresidente, entendiendo que la Argentina está encolumnada, como para muchos analistas, dentro de un régimen que va hacia Venezuela, con esta idea de una nueva constitución. Recordemos que hay elecciones en Perú y uno de los candidatos, que es el proclive a ganar, según las últimas encuestas, quiere armar una nueva constitución. Lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Por eso el freno que la Corte le pone a estas ideas por momentos exageradas, con cierto autoritarismo por parte del gobierno, tienen un freno judicial y para muchos por esa razón también Argentina no se parece a Venezuela. Bueno, y vamos al acto en Ensenada. Nacho Damonte está con el móvil en vivo, acaba de terminar el acto. Nacho. Sí, terminó el acto, ya se retiró Goyán, se retiró también Zabaleta, el intendente de Hurlingham. De a poco van dejando el predio aquellos que participaron, estuvieron presentes, recordemos, alrededor de 40 intendentes, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también presente aquí. Por videoconferencia estuvo Capitanich, también estuvo Uñac, además de la presencia de Sergio Massa y bueno, todos los que pudieron compartir en la pantalla La Nación Más. Aquí sigue presente el Pata Medina a la puerta con su esposa y colaboradores cercanos. Además también hay aproximadamente 100 integrantes de la UOCRA, o al menos cercanos al Pata Medina, y siguen esperando. E incluso hay amenazas de parte también de la esposa del Pata Medina de cortar las calles para que la comitiva presidencial no pueda llegar al helicóptero, o incluso que cuando se termine el acto y dejen el predio van a venir a tirar abajo la reja y tomar posesión de las tierras, porque entienden que los obreros de la UOCRA de Ensenada son los que tendrán que estar a cargo de esta Impresionante, Nacho, la reaparición de Pata Medina. Recordemos que estuvo detenido por ser parte de una asociación ilícita, el líder de la UOCRA. Los empresarios de La Plata en un momento se reunieron cansados de las extorsiones de los muchachos de la UOCRA, incluso cuando hicieron el último estadio de Independiente, allí también muy cerca de Ensenada, el propio constructor decía que la mujer de Pata Medina les ofrecía y les exigía que compraran las viandas que ella hacía para la UOCRA, y en el marco de una investigación judicial, el Pata Medina estuvo complicado, estuvo preso en Ezeiza, estuvo preso con los llamados detenidos K en el pabellón del IRIC, y ahora está libre y está agitando a sus muchachos nada menos que frente a Cristina Fernández y Alberto Fernández. Qué dato, ¿no? Increíble, ¿eh? Si faltaba alguien era el Pata Medina, ¿no? En este evento político del día en donde se congregó prácticamente todo el peronismo. Nacho, ¿cómo está el clima ahí entre la gente, más allá del tema del Pata Medina? ¿Pudiste hablar con algún intendente? La realidad es que aquí está presente la agrupación, está la UOCRA, la Secretaría de La Plata, la seccional de La Plata, perdón, y luego estamos la prensa y hay personal de infantería y de policía bonaerense. La realidad es que no debería haber ningún inconveniente, pero como sigue presente el Pata Medina aquí en el ingreso, y la esposa también arengando incluso a quienes se están manifestando, bueno, quizás de repente se puede hablar de algún momento de tensión. Incluso en un momento hubo algunos empujones entre la policía y algunos manifestantes, pero más que eso no sucedió. Recordar que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, arribó en helicóptero, se irá en el mismo. Alberto Fernández, tengo entendido, junto con la vicepresidenta, pero por ahora tengo confirmado que solo él venía en el helicóptero con sus colaboradores cercanos. Luego Cristina Fernández de Kirchner se acercó en una combi, está con su vehículo oficial, y al presidente, a Sergio Massa y a buena parte del gabinete los acercó una combi hasta aquí luego de que aterrizó el helicóptero.
Bien, Nacho, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a analizar, habló el presidente Alberto Fernández claramente con un tono distinto al que venía teniendo los últimos días, atacando mucho a la justicia, por supuesto, sorprendió el fallo de la Corte, al gobierno, se reunieron, la vicepresidenta estaba presente y el análisis con Rosendo Fraga de los títulos que deja la declaración de Alberto Fernández. Gracias, Rosendo, por este contacto. ¿Cómo va? No, gracias a ustedes por llamarme. ¿Qué tal, Rosendo? Bueno, te queremos escuchar. ¿Qué análisis haces de este acto? Mira, yo te diría que este episodio obliga o sirve para diferenciar qué es lo institucional de lo político, que a veces cuesta diferenciar. Y yo creo, por ejemplo, si la interna entre Bullrich y Larreta, inclusive las internas entre Cristina y el presidente, son políticas. Ahora, un conflicto entre poderes es institucional. ¿Y por qué esto está en el plano institucional? Si el presidente y la vicepresidenta cuestionan a la Corte, pero la cuestionan diciendo que la Corte ha producido un golpe institucional, se cuestiona al presidente una declaración diciendo nosotros seguimos, no nos importan las sentencias de la Corte, acá nos encontramos con un conflicto institucional. Y entonces creo que el conflicto político, en la grieta que estaba planteado en la política, en alguna medida se ha trasladado al campo institucional. O sea, es un escalón más arriba de la grieta. Yo te diría que hemos llevado la grieta, o ha ido la grieta, al campo institucional. Claro. Ha pasado del político al institucional. Claramente. Y esto, claramente. Y Rosendo, y la figura de Alberto Fernández, para muchos hoy un presidente debilitado, un presidente con problemas justamente por su propia palabra empeñada y contradictoria, ¿cómo queda en este gobierno que tiene, parece, a la vicepresidenta como la dueña del poder? Bueno, yo te diría que en el proceso reciente, el discurso del presidente el 1 de marzo ante el Congreso lo mostró totalmente alineado con la posición de la presidenta en los FARC. 4 días después, la presidenta hizo un alegato a la justicia. Alberto Fernández dijo, ella ha dicho toda la verdad. Después se produce la salida de los Algos y, bueno, creo que estamos viendo una secuencia. Creo que ahora, en el conflicto institucional, con sus matices, el presidente también se sumó a la posición de la vicepresidenta. Creo que la vicepresidenta está marcando la línea política del gobierno y el presidente se ha alineado con esa línea. Claro. ¿Y por qué pensás que no habló Cristina? Cristina habla poco. Cristina habla poco. De ahí la trascendencia de su declaración frente a la Corte. Desde que empezó la pandemia, ella habrá hablado 4 o 5 veces. Una fue ayer, ¿no es cierto? Y entonces creo que ese es el punto. Pero las veces que habló marcó línea, las 2 cartas al presidente, el acto de diciembre en La Plata, ayer con el tema, el alegato de la justicia, y ahora ayer frente al fallo de la Corte. Habla poco, pero fija línea política. Claro. Ese es el punto. Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosendo? Mariana, te saludo. El presidente decía recién que él escucha y quiere y va por el Estado de Derecho, y por otro lado atacaba de alguna manera los fallos, ¿no?, de la Corte Suprema, y por otro lado también los títulos de la prensa. ¿Qué podés analizar de esas dos formas de ver el Estado de Derecho? Yo te diría que en política eso se llama ambigüedad. ¿Cómo? Ambigüedad. En política eso se llama ambigüedad. ¿No es cierto? Son esas situaciones donde yo creo que, a ver, yo vengo diciendo, el presidente se sumó a la línea, el presidente se alineó. Esto lo quiere decir que a lo mejor la posición política personal del presidente sea otra. Y entonces, veo, la presidenta dijo golpe institucional, la vicepresidenta. El presidente dice, bueno, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer, pese a la sentencia de la Corte. Es decir, creo que se llama ambigüedad. Es en alguna medida una aclaración
que dice una cosa y parece decir la otra. La ambigüedad en política muchas veces es útil. Gracias, Rosendo, por este contacto, siempre tu análisis lúcido. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Y Ezequiel Spillman también tiene mucha información, claro. Es un día cargadísimo de información. Lo tenemos por suma a Ezequiel. Porque a ver si dejó muchas frases Alberto Fernández, y las frases y lo que puede pasar en la oposición, en las reacciones del gobierno porteño, todos los datos los tiene Ezequiel Spillman, ¿no? Sí, a ver, ahí estamos. Hugo, Guada, ¿cómo andan? A ver, déjenme contarles 2 o 3 cuestiones. Primero, por supuesto, el acto era una forma de hablarle, les diría, básicamente a 2 polos. Por un lado, lo hablaban recién con Rosendo, ¿no? Por un lado, la pata judicial y la oposición, que para ellos es una continuidad de lo mismo. Y por el otro lado, fíjense que el tono del discurso de Alberto Fernández, y quizá allí radica por qué no habló Cristina Kirchner, es un tono muy para los propios, ¿no? Llenando, lo nombró a Kicillof por lo menos 3 veces. Y justamente cuando se habla tanto de las internas que está teniendo el Frente de Todos, con el caso Guzmán y Basualdo, con algunas cuestiones vinculadas al manejo de la pandemia, claramente este acto le sirve, sobre todo al presidente Alberto Fernández, para intentar mostrar unidad, para intentar mostrar que justamente su gobierno, detrás de su gobierno están todos los actores centrales de la coalición. Por eso también, y no habló, pero estaba allí sentado, Sergio Massa, que se desayunó ayer con unas críticas bastante insólitas de Eve de Bonafini, quien fue a criticar directamente al ministro de Transporte y Alexis Guerrera, y por ende hoy de nuevo volvió a criticar, casi les diría por un tiro por elevación, al ministro de Transporte y también a Massa y a los gordos de la CGT. Ahora, lo que quiero decir con esto es, fíjense que el escenario y cómo se montó también el acto de hoy responde a eso, ¿no? Una estrategia hacia el interior también de intentar fortalecer al propio presidente, y por eso creo que no hablaron ni Massa ni Cristina, pero estaban allí sentados. Claro, mostrar una unidad que no es tal, en realidad es un hervidero dentro del Frente de Todos, pero el presidente lo dijo claramente, dijo, saquen esta foto, es la foto de la unidad. Y lo anticipó ayer, en el discurso de ayer, cuando estaban entregando las netbooks, dijo, ahora lo que debemos hacer es mostrarnos más unidos que nunca. Y eso es lo que están haciendo, aunque no sea cierta esa unidad, ¿no? Absolutamente, Guada, y eso es un poco lo que se vio hoy. En un rato les quiero contar qué es lo que puede pasar con el proyecto de superpoderes que anunció Alberto Fernández cuando presentó el DNU, y qué impacto podría tener tanto en la justicia como en la oposición. Y fíjense un extracto del fallo de ayer que podría ir en sintonía o no. Se los vamos a contar en un ratito sobre justamente el proyecto de superpoderes que está preparando el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Sabés qué dato estaría bueno averiguar y lo vamos a hacer a continuación? Porque parecía, yo no quiero pensar en un montaje en esa escena que se vio, pero, por ejemplo, preguntas que nos hacemos los periodistas. Esas viviendas, y que ellos nos dijeron, ¿cuándo fueron empezadas a construir? ¿Por qué no están terminadas? ¿Cuándo van a ser inauguradas? ¿Es un plan del anterior gobierno o del anterior? Y son como los hospitales que reinauguran muchas veces. ¿Es un montaje o efectivamente es un acuerdo político, como vos bien señalás? Y nos preguntamos con Guada, y la gente también se pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se muestran juntos para la foto, pero tienen una interna irresuelta y compleja? Sí, así es, Hugo. De hecho, la última vez que habló el presidente del tema vivienda, quien fuera el encargado del tema vivienda, que dependía del Ministerio del Interior, de Rogelio Frigerio, el secretario de Vivienda era Iván Kerr. Salió a desmentir todas las cifras que había del oficialismo. Hoy Alberto Fernández dijo que a partir del 2016 se frenó la entrega de viviendas y se frenó toda la construcción de viviendas. Bueno, una de las cuestiones que recuerdo, porque me cubría Casa Rosada ya desde ese entonces, es que, claro, la cantidad de irregularidades que había de la época de José López frenaron todas las construcciones porque había que revisar todos los contratos. De hecho, de allí emanaron varias denuncias penales justamente por la cantidad de bolsos de corrupción que había en la Secretaría de Vivienda en la época de Cristina Kirchner. Pero acordate, sueños compartidos. Pibes villeros en la Tupac Amaru, vinculado a Tupac Amaru, de Milagros Salas. Digo, por 2 organizaciones que nada tenían que ver con las viviendas, pero estaban empoderadas y recibían millones de pesos. La cantidad de cooperativas que fueron investigadas por la Justicia Federal por recibir dinero y no construir viviendas. Nosotros lo contamos en La Cornisa en innumerable cantidad de informes, incluso sacándole vivienda a gente del Chaco. Digo, este plan no estaba terminado. Y nadie habla del plan de vivienda que están inaugurando, y las viviendas estaban, yo la vi sin ventanas, sin puertas. Sin revoque, sin siquiera, revoque, ¿no? claro. ¿Quiénes las van a recibir? No cuentan, o sea, detrás de la escena, del montaje de esto, ¿qué es lo que hay? Es decir, la imagen, el resumen, para un semiólogo sería,
de lo que vimos, ¿es parte de un montaje, de una irrealidad, de algo que no está terminado? Es decir, no está terminado el gobierno en términos de las soluciones que tiene que brindar y no están terminadas las viviendas que parecen inaugurarse. Y con lo que decía Ezequiel, el gobierno sigue insistiendo con el argumento de que son viviendas paralizadas en el 2016, ¿eh? No importa que se lo desmientan. Lo que importa es el relato. Lo que pasa es que eso es contrastable rápidamente con los niveles de ejecución del gobierno nacional anterior en el área de vivienda. O sea, eso es sí o no. Lo que sí recuerdo es que en el año 2018, no en el 2016, tampoco en el 2017, hubo un recorte importante en la obra pública cuando vino el pedido del FMI y el intento de Macri de bajar el déficit fiscal. Ahí hubo un recorte de todas las obras públicas, de transporte, las obras de rutas, también, por supuesto, las obras en vivienda. Pero acá el presidente planteó que en el año 2016 se paralizaron todas las obras y eso es fácilmente demostrable que no ocurrió, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo mismo con lo que les comentaba ayer del plan Conectar Igualdad, ¿no? De la entrega de las netbooks. Se estaba viendo que se estaba invirtiendo miles de millones de pesos en comprar computadoras con conexión a Internet, entregándosela a chicos que no tenían conexión a Internet. En lugares donde no hay conectividad. Se dijo, bueno, paremos, veamos, a ver, mejoremos la conectividad y después les entregamos las computadoras para que se puedan conectar. Pero si no hay red, no sirve de nada la computadora. Lo mismo con los hospitales en el conurbano, ¿no? Y lo mismo recién, Guada, también. Lo que decía Vidal era, ¿para qué voy a inaugurar? O sea, lo más barato y lo más fácil y lo más vistoso para la foto es construir un hospital, pero después el funcionamiento de ese hospital es un presupuesto muchísimo más elevado y yo estoy con las salas de emergencia de los hospitales que ya están construidos, sin insumos. Claro, Guada, fíjense, primero mejoro eso antes de seguir construyendo hospitales nuevos. El tema de los hospitales del gobierno bonaerense anterior, de María Eugenia Vidal, es un tema casi obsesionado con Alberto Fernández, que responde primero a tirar un centro de Axel Kicillof, que es algo que repite Kicillof, inclusive en la inauguración de sesiones ordinarias, en la primera que realizó Kicillof en el año 2020, ya le había pegado con el tema Salvo Vidal. Ahora, el tema es lo que vos decís, Guada. Cuando llega Vidal a la gobernación en finales de 2015, de los 77 hospitales bonaerenses, había más de 50 que estaban con peligro, con riesgo de demolición en algún sector. Con lo cual, la primera decisión fue arreglemos los que están antes de empezar a hacer nuevos cuando tenemos todos muy mal en la provincia de Buenos Aires. Como dice Mariana, ¿no? El relato es lo el relato y la foto que veíamos recién, ¿no? La foto claro, ese es el relato. Claro, también hablar del Estado de Derecho y después ir en contra de la prensa y ir en contra de la justicia. O sea, el Estado de Derecho sin prensa y sin justicia no existe. Totalmente. ¿Querés el Estado de Derecho o no querés el Estado de Derecho? Tenemos una sábana corta y bueno, una foto que no explica del todo lo que está pasando en el gobierno. Los detalles que vas a ampliar lo hacemos en instantes, por favor, Ezequiel. Sí, vamos a estar también hablando con Félix Lonigro, el abogado constitucionalista, también analizando justamente todo eso. Seguimos en Más Data, mucha información, todas las repercusiones. Habló Alberto Fernández, habló Axel Kicillof, los detalles, las reacciones de la oposición, ahora Ezequiel Spilman. Mucha información porque además Mauricio Macri habló en Estados Unidos. También, sí, justo en el mismo momento. Si la querés hacer, lo que decíamos en la producción, si la querés hacer no te sale. En el mismo momento que hablaba el presidente, estaba hablando el expresidente diciendo cosas como lo que tenemos que hacer es estar... la democracia está amenazada en Argentina. La democracia está amenazada en Argentina, es lo que dijo Mauricio Macri en el Foro en Defensa de la Democracia. Tenemos el tape, lo escuchamos. Lo tercero claramente es el populismo, que es algo que realmente azota nuestro continente, mi país, que también queda claro que ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Ya no vemos más un hecho abrupto, tanques en espacio público, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del Poder Judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos. Eso lo hemos redactado en un informe que ha hecho el ex ministro de Justicia de mi gobierno, Germán Garabano, y lo ha presentado junto a Paula Bertol a la Organización de Estados Americanos, relatando las dificultades que está teniendo la democracia en Argentina, que está amenazada claramente por un comportamiento que busca debilitar el sistema de la independencia del Poder Judicial, violando la Constitución,
y violando los derechos humanos. Contundente Macri, ¿eh? Dice, bueno, algunas cosas parecieran coincidir con lo que efectivamente pasó. Un poder que corroe internamente, claramente nosotros hablamos de quién maneja el gobierno de la Argentina, parece ser las decisiones de Cristina Fernández las más poderosas en términos de ministerios y de copamiento del propio gobierno, avances sobre la justicia, sobre los medios de comunicación. De esta manera, Macri hablaba hace instantes en un foro en Estados Unidos, un foro que forma parte de una agrupación, Instituto para la Democracia. Allí hacen investigaciones, ensayos, paper y muchos escritos convocando a líderes de la región, entendiendo que lo que pasa en la Argentina tiene conexión con lo que pasó en Venezuela y con lo que pasó en Cuba. Y un día después de lo que pasó en Madrid, en España, en donde ganó quien mantuvo todo abierto, porque esto, lo que ocurrió, la derrota del populismo en España es un mensaje no solo para los gobiernos populistas latinoamericanos, sino también para la oposición, porque ganó quien tuvo una postura mucho más firme, mucho más fuerte, sin corrección política, un discurso mucho más confrontativo y que mantuvo abiertos los comercios también a pesar de lo que quería el gobierno de izquierda en España. Así que eso también es un mensaje para la oposición, para Horacio Rodríguez Larreta, en un momento en que está confrontando con Patricia Bullrich porque quiere un discurso un poco más moderado. Bueno, es un mensaje de lo que está votando la gente, que tuvo récord de votación, 65% es lo que ganó, pero hubo un 80% de gente asistiendo a las urnas. En Así Madrid, que, ¿no? Madrid hablas de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí. Exacto. Una líder muy joven. Una personalidad fuerte, una mujer muy, muy joven, que entró ahí a Ciudadanos y después finalmente se convirtió en el PP. Bueno, tiene ahí el poder dentro del Partido Popular. Partido Popular que y ganó fue contra Sánchez. Que ganó holgadamente en Madrid, que de algún modo nos conecta con la Argentina. Nosotros decimos el futuro es Europa porque lo que pasó con la pandemia terminó pasando acá. También lo que pasa en materia política puede pasar acá. Entonces hay un regreso allí en Madrid con, bueno, un corrimiento hacia un sector en donde Podemos queda desdibujado de las libertades. Esto va, como bien decís, de la mano con lo que está hablando Macri en Estados Unidos. Inés Capdevila en instantes nos va a contar, nos va a desarrollar y nos va a desagregar lo que fue pasando en Europa en los últimos días. Pero Ezequiel Spillman está con nosotros también para contarnos más detalles de lo que anunció Alberto Fernández y la reacción de la oposición frente a estas declaraciones del presidente hace minutos. Así es, otra vez, Hugo, la oposición va a salir ahora, por supuesto, a criticar sobre todo esto que planteaba un poco Macri, ¿no? La idea de un poder sobre otro poder, el ataque al Poder Judicial y, por supuesto, va a haber una defensa importante de lo que fue el gobierno anterior. Me consta que están preparando, en lo que fueron los exfuncionarios del Ministerio del Interior, un informe sobre el tema viviendas, algo que ya habían salido a responder en su momento cuando por primera vez el presidente había hablado de que no había habido viviendas. Ahora están preparando un informe a propósito del tema, de cuántas viviendas hicieron. En su momento también estaba Domingo Amaya al frente del área de vivienda, quien fuera intendente de Tucumán y además luego diputado nacional. Y déjenme contarles algo vinculado a lo que viene con respecto al gobierno nacional. El presidente ya lo había anunciado y es un proyecto que está preparando el Poder Ejecutivo para delegarle una suerte de superpoderes a él y supuestamente también a los gobernadores para poder emitir, para poder decretar restricciones en cualquier parte de la Argentina. Este proyecto lo había anunciado antes del fallo de la Corte. La idea es que haya parámetros, según me cuentan, lo está trabajando la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que haya parámetros objetivos en lo que refiere a la lucha contra la pandemia. Cantidad de muertos, cantidad de internados que permitan avanzar en ciertas restricciones en transporte, en salud y, por supuesto, en lo que tiene que ver en materia educativa. La idea del gobierno es que este proyecto esté antes del 21 de este mes, que es cuando se vence el nuevo DNU, el DNU que hoy rige. Fíjense que hoy Alberto Fernández le dice a Larreta, mire que está rigiendo este DNU. La Corte falló sobre algo que ya no regía más desde el viernes pasado, ¿no? Y esto va en línea con lo que dijo también el ministro de Educación, Nicolás Trota, refiriéndose a que estaría en desacato el gobierno porteño. Ahora, déjenme mostrarles esto. Es un extracto del fallo de la Corte Suprema, donde claramente la Corte Suprema le dice, le transmite en realidad
al gobierno nacional que aunque mande un proyecto de ley, ¿sí?, una ley nacional, estableciendo estos parámetros, igualmente podría volver a vulnerar la autonomía de la ciudad. El párrafo es el punto 13 del fallo que habían confeccionado Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda, los dos hombres que fueron constitucionales del 94 y que más saben de federalismo, les diría casi en la Argentina, sobre todo Rosati. Claro. El fallo dice: la Corte Suprema de Justicia Nacional destaca que no analizará el instrumento jurídico del DNU, es decir, si el DNU se sobrepasó. De hecho, hubo un fallo de la Sala de Crimen, de la Sala 6 de la Cámara del Crimen, la semana pasada, donde sí dijo que era abusivo, pero la Corte no se refirió al DNU como instrumento, y plantea: y aunque la suspensión de clases se hubiera hecho por ley formal del Congreso, es decir, lo que quiere hacer ahora el presidente Alberto Fernández, la decisión respecto de que se ha vulnerado la autonomía de la ciudad se mantendría incólume. Esto es, la idea de que el presidente pueda frenar las clases en cualquier territorio de gobierno de la nación, de cualquier provincia, pero en especial de la ciudad de Buenos Aires, se vulneró. El presidente no puede cerrar las escuelas, independientemente de que haya una ley del Congreso, porque la ley sería inconstitucional. Eso es lo que le está diciendo en el fallo la Corte Suprema. Es decir, se adelanta el proyecto de ley que está preparando el gobierno nacional, le dice: si se mete con las clases, es inconstitucional para nosotros. Les diría que es un punto clave del proyecto que va a mandar el gobierno nacional en las próximas horas, ¿no? Pero además, porque la educación a nivel primario y secundario es de orden provincial, no a nivel universitario, que son nacionales. Entonces, quienes deben organizar eso son los distritos, las jurisdicciones, las provincias. Efectivamente, claro, la Corte se refiere a las bases constitucionales que la avalan en ese sentido, ¿no? Claro, Hugo, en la década del 90, con la Ley Federal de Educación, se descentralizó la educación primaria y secundaria, pasaron a depender de las provincias. Fue, de hecho, una gran discusión interna en la época de Carlos Menem, porque no se le transfirieron todo lo que tiene que ver con los costos operativos, con lo cual las provincias tuvieron que absorber una inversión, gasto, llámenlo como quieran, de educativo, y se tuvieron que hacer cargo. Ahora, hoy, las escuelas dependen en la ciudad de La Reta, de la provincia de Kicillof. Entonces, no hay discusión ahí, como vos decías, en las universidades que son nacionales o municipales en el caso de muchas del conurbano. Acá la educación primaria, secundaria e inicial es de las provincias y es de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Permitime, Ezequiel, que para entender mejor esto sumamos a Félix Dionigro, constitucionalista él, para justamente hablar sobre el alcance y las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por el contacto, Dionigro. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, tu mirada sobre el fallo de la Corte, por favor. Bueno, el fallo de la Corte puso un poco de orden en algunas cosas que ameritan muchas interpretaciones. Yo diría que lo primero que hizo la Corte fue igualar a la ciudad de Buenos Aires con una provincia desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de su autonomía, en cuanto a las potestades que tiene, las mismas que las provincias. Y una vez que decidió igualar a la ciudad de Buenos Aires con las provincias, se dedicó la Corte en su fallo a profundizar el federalismo en el sentido de destacar mucho las potestades locales vinculadas en materia sanitaria y en materia educativa. De modo que no es solo un fallo para la ciudad de Buenos Aires, es un fallo en el que se destacan las potestades de las provincias en general en estas materias. Y en este punto hay algo que es importante para destacar. Siempre se dice que el ordenamiento jurídico nacional está por sobre el provincial. Y siempre que hay un choque entre una norma nacional y una local, tiende a decirse que prevalece la nacional justamente por ser nacional. Sin embargo, no es necesariamente así. Eso tiene que ver, está dicho en el fallo, eso tiene que ver con la potestad sobre la que se produce esa colisión de normas. Si es una potestad que la Constitución Nacional le asignó al gobierno de la nación expresamente, entonces sí prevalece el orden jurídico nacional. Si es una facultad que le corresponde a las provincias, no. Y si es una facultad concurrente, acá está la novedad, el fallo dice que aunque sea concurrente la potestad, hay que priorizar la decisión que al respecto tomen las provincias. Porque las provincias son originarias, porque las provincias preceden al gobierno de la nación, porque son las provincias las que se juntaron en 1853 para escribir la Constitución, ¿no? El preámbulo dice por voluntad y elección de las provincias que la componen, dice el preámbulo, y son las provincias las que delegaron algunas de sus potestades a través de la Constitución al gobierno de la nación, reservándose el resto. Por lo tanto, dice la Corte, las facultades de la nación son de interpretación restrictiva y en cambio las de las provincias son la regla.
Esto es lo que hace que en esta materia prevalezca la decisión de las provincias respecto del DNU del presidente. Aparte, me parece que el fallo de la Corte excede, ¿no?, a lo puntual del DNU. Por eso no se entiende cuando el presidente dice que están fallando sobre un DNU que ya no está rigiendo, porque en realidad hacen todo un análisis que va mucho más allá del DNU, incluso hasta previendo las consecuencias de esa ley de superpoderes que quiere sacar el presidente. Es cierto que cuando la Corte dicta sentencia, el DNU que se había cuestionado ya no estaba vigente. Y por lo tanto, y es por eso que la Corte decide no declarar la nulidad ni la inconstitucionalidad de ese decreto, porque no se puede declarar la nulidad de algo que no existe. Pero tampoco, y esto hoy, hace un rato, lo escuchaba el presidente decir, ¿por qué creen ustedes que la Corte no se pronunció sobre el nuevo decreto? ¿No? Como siendo medio irónico en este asunto. Y la realidad es que él lo sabe, o lo debería saber, como abogado, que si no se pronunció sobre el nuevo decreto es porque no se había objetado el nuevo decreto. Entonces la Corte decidió no pronunciarse sobre el anterior porque había caducado y sobre el nuevo porque no se había judicializado. Pero quiso dejar sentada su posición y quiso, en definitiva, dar una pauta para el futuro, porque esto en el futuro puede volver a ocurrir. Pero el gobierno habla, como se dice, va por cuenta nuestra para la tribuna, para la galería. Ahora, ¿es un freno y es una lección de la Corte que preserva la Constitución de 1853 y la reforma del 94, entre otras cuestiones que hacen a la República Argentina en cuestiones de fondo, este fallo? ¿Le pone un freno al gobierno? Este fallo destaca varias cosas. Primero, cómo se resuelve el conflicto de normas nacionales y locales cuando se trata de un tema concurrente entre las provincias y el gobierno de la nación. Segundo, cuál es el estatus de la ciudad de Buenos Aires con respecto a las provincias. Y tercero, cuál debe ser el criterio que se debe adoptar en materia de límites al ejercicio del poder en emergencias. No es la emergencia una franquicia para violentar la Constitución. Es la frase de Rosenkrantz, pero la verdad es que es el criterio de todos. La Constitución no se guarda en épocas de emergencia. No sé de dónde lo han sacado. Y tampoco, no solo no se guarda, sino que tampoco las autoridades están facultadas en emergencia para ir por el costado, por atrás o por fuera de la Constitución Nacional. Y la Corte, cuando se pronuncia, perdón, sí. No, es que Mariana le quería hacer una pregunta también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Félix? Esta ley que quieren aprobar en el Congreso con facultades especiales, para no tener otra vez alguna otra presentación judicial, ¿no?, de aquí en adelante, eso en realidad puede pasar de todas maneras, ¿no? Porque siempre la Constitución está por encima de cualquier ley. Primero eso. Además, con una ley no van a resolver la inconstitucionalidad de este decreto. Porque si este decreto, en lugar de haber sido un decreto, digo el que se judicializó en el juicio, si en lugar de haber sido decreto hubiera sido una ley, la Corte hubiera dictado el mismo fallo. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación no tiene potestades para ejercer atribuciones de las provincias, así como no las tiene el presidente. En realidad no las tiene el gobierno nacional. Ni el presidente ni el Congreso. O sea, no porque sea ley se puede hacer cualquier cosa. No se puede avanzar sobre las potestades y la autonomía de las provincias por ley ni por decreto. O sea, podríamos volver a hacer una presentación si cualquiera no estuviese de acuerdo con estas facultades extraordinarias, aunque el Congreso haya aprobado esta ley. Lo puede hacer el jefe de gobierno porteño nuevamente, yendo directamente a la Corte, con un antecedente como este, ya tendría el camino allanado, y lo podría hacer cualquier particular, empezando yendo a la justicia inferior, y los jueces inferiores, con ya este fallo de la Corte, ya también tendrían que encolumnarse detrás de esto. Todo sería mucho más sencillo, ¿no? Gracias, Félix Leonigro, por este contacto, muy amable. No, por favor, un placer.
Gracias. Y Mariana, tenés información sobre el tema de las vacunas, ¿no? Sí, porque todos los otros problemas continúan. Aparentemente el gobierno quiere producir la vacuna Sinopharm acá en el país. Sí, parece que, bueno, lo comunicó en realidad la Embajada de China con un tuit, que si querés lo podemos ver. Sí. Hubo una reunión con Carla Bisotti, con Cecilia Nicolini, donde estuvieron también los laboratorios Celea, Synergium, también Vago, que podrían avanzar en la investigación, en la producción de esta vacuna Sinopharm en la Argentina, así como en algún momento sucedió con AstraZeneca, con Sigman, ¿no? Estas vacunas, 22 millones de vacunas que todavía no tenemos en la Argentina. Esto seguramente, y el tema es la transmisión de la tecnología, ¿no? Y eso lleva un tiempo, así que no será seguramente en el corto plazo, sí a mediano o largo plazo, pero es una buena noticia que haya una posibilidad de que Sinopharm y de que esta vacuna china se pueda producir en la Argentina. Muy bien, esperemos que esta promesa concluya y se cumpla, porque bueno, estamos llenos de promesas y de anuncios que tardan mucho o por ahora no se desarrollan. Por supuesto que esperamos que la Argentina pueda producir vacunas efectivamente. Pero hablando de la posibilidad, hablamos de la política y del enfrentamiento que hay entre el gobierno nacional y el gobierno porteño. Los últimos datos los tiene Ezequiel Spillman. Ezequiel. Así es, Hugo, porque continuamos con el tema educativo, esta vez no desde el lado jurídico que recién les contaba, sino declaraciones de hoy del ministro de Educación Nicolás Trota, quien estuvo en un acto con el presidente Alberto Fernández y fue ratificado en su cargo, quien ayer realizó una reunión del Consejo Federal de Educación, donde se reúnen los 24 ministros de educación de todas las provincias. Y allí el planteo fue, bueno, ¿en qué casos mantenemos la bimodalidad? Esto es mitad virtualidad, mitad presencialidad. Y firmaron un documento con respecto a con qué parámetros se podía dar. En esa reunión, tanto Soledad Acuña como el ministro de Educación, el encargado de Educación de Mendoza, que mantienen la presencialidad en las aulas, decidieron no firmarlo y no acompañarlo, con lo cual hoy Trota salió a decir que regía el DNU del presidente Alberto Fernández, el cual suspende la presencialidad en las escuelas, y que el gobierno porteño debía acatar lo que planteó, lo que firmó el Consejo Federal de Educación. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? Y me lo contaban recién en el gobierno porteño. Bueno, que la última vez que se había reunido el Consejo Federal de Educación, a las pocas horas Alberto Fernández decretó justamente el cierre de los colegios en el área metropolitana, cuando el Consejo Federal de Educación justamente había propuesto que sea lo último que se cierre y ir a una serie de parámetros nuevos que luego se determinaron ayer. Con lo cual hoy existe la presión de Trota para que justamente el gobierno porteño intente volver a cerrar las escuelas, mientras que paralelamente el gobierno porteño dice que de ninguna manera lo va a acatar y que ellos no firmaron este documento. Está clarísimo, Ezequiel. Quédate ahí porque seguramente vas a tener más información sobre posibles medidas o anuncios de un lado y del otro, en este caso de la grieta. Gobierno y oposición enfrentados, sobre todo después del fallo de la Corte, pero vaya, viajamos un poco, ¿no? Sí, hablando de enfrentamientos, fueron contundentes las imágenes que vimos de Colombia, una crisis institucional que arrincona a la presidencia de Duque y con serias... 20 muertos ellos. Con 20 muertos, con una crisis institucional muy importante, con violaciones a los derechos humanos durante una manifestación. Tenemos toda la información con Inés Capdevila desde la redacción de La Nación. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guada. Hola, Hugo. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Inés. ¿Cómo están? Bueno, contanos cómo está la situación hoy en Colombia. En este momento se vienen horas de muchísima tensión en Colombia, después de 7 días de mucha violencia, calles completamente movilizadas, en un escenario de cuarentena mucho más estricta que las restricciones que hay en la Argentina en este momento, y en las cuales se dan varios fenómenos a la vez. Los voy a decir, ¿se acuerdan lo que sucedió en Chile en octubre de 2019? Sí, bueno, supuesto, esto es muy similar. Porque hay un hecho en particular que fue una reforma fiscal, un intento de reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente Duque. Hay una reacción de los sindicatos frente a ellos que dicen no queremos esto porque implicaba no solo suba sobre el IVA colombiano, sino también un impuesto a la renta a sectores medios, una serie de medidas que hubiesen golpeado mucho el bolsillo de los colombianos. Los sindicatos se levantan y a partir de ahí se da un efecto dominó que
Por un lado, promueve la intervención de grupos radicales de violencia organizada, que muchos sectores políticos argumentan que detrás de ellos está Venezuela. Por el otro lado, la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto confluye en un escenario que ese pequeño reclamo, que era un gran reclamo frente a la reforma fiscal, empieza a incluir malestares de mucho tiempo en Colombia. Primero, el malestar frente a la pandemia, frente a la gestión de la pandemia del presidente Duque. Tiene los mismos números de contagio y muerte un poquito mayores que la Argentina. Recordemos que Colombia supuestamente tiene 2 o 3 millones más de habitantes que la Argentina. Tiene más días de cuarentena estricta y tiene más muertos también. Entonces, un escenario muy volátil en el cual empieza a trasladarse a las calles colombianas, y en este momento enfrentan al presidente Duque con muchos desafíos y mucha incertidumbre sobre cómo va a seguir la calma en Venezuela y finalmente su gobierno. Recordemos que en diciembre del 19 y principios del 20 hubo manifestaciones estudiantiles. Le recordamos a la gente que Colombia es el país con mayor violencia de América Latina. Todo lo que ha pasado, entrecruzado por las FARC, el narcotráfico, los grupos ligados a los universitarios, y el gobierno de Iván Duque, que estuvo desde el principio con muchas discusiones y con sublevaciones callejeras que ahora se multiplican por la cantidad de muertos. El gobierno, entiendo, dio marcha atrás con la reforma fiscal. Sin embargo, continúan las manifestaciones. Claro. Exactamente, lo que en principio fue un problema netamente económico para el gobierno, hoy ya es un problema que transversal, que atraviesa todos los sectores de la sociedad colombiana y todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Es fundamentalmente un problema social. Hay muchísima inquietud entre los colombianos por la manera en la que reprimieron las fuerzas de seguridad las manifestaciones. Recordemos que hay casi 20 muertos. Hay decenas de detenidos, hay cientos de heridos, pero también hay otro sector de violencia radicalizada, los vándalos, que ayer hicieron particularmente mucho daño en la ciudad de Bogotá, y que lo que configura esto es un escenario que no tiene un fin a la vista. El lunes próximo se juntan el presidente y una comisión de diálogo que va a incluir a los sindicatos y que van a incluir a los sectores movilizados. Pero detrás de esto hay tantos otros malestares que atraviesan a Colombia desde hace décadas que suena muy improbable que vaya a volver la serenidad a las calles colombianas en el corto plazo. Y hablando de las calles colombianas, la tenemos en comunicación a Carol Ann Figueroa, que es una periodista colombiana, para preguntarle cómo está el clima en este momento en las calles de Colombia. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Guadalupe y Hugo, muchas gracias por darme este espacio. Hoy amanecimos, ya es 8º día, ya llevamos una semana de marchas. Se convocaron plantones en todas las ciudades del país, en todos los lugares en que tradicionalmente han venido haciéndose los últimos 8 días. Y en este momento arrancan de manera muy pacífica, hay expresiones artísticas, hay tambores, hay pitos, hay manifestación pacífica ante todo. Hay como un llamado a rendir una suerte de homenaje a todas las personas que han muerto en estos días y hacer un llamado como a la no confrontación violenta. Y generalmente han sido así las manifestaciones estos últimos 8 días. Lo que sucede es que conforme avanzan, conforme entramos a la tarde y noche, empiezan a haber confrontaciones muy fuertes con la policía y se pierde completamente el control. Pero por ahora amanecemos todavía con marchas en todo el país, en los lugares ya conocidos, de manera pacífica hasta el momento. ¿Está en riesgo, después de la cantidad de muertes que son muchísimas, el gobierno de Duque, pese a ir para atrás en su idea de reforma judicial, fiscal, Carol? Realmente lo que está pasando con el gobierno es que está haciendo oídos sordos a los pedidos de la ciudadanía, y no solo puntualmente ahora durante estas marchas. Realmente, si uno mira con perspectiva, es de no creer que en medio de una pandemia las dos reformas más visibles sean una tributaria y una al sistema de salud. La reforma tributaria, claro, fue como el detonante de todo esto que está pasando, pero detrás viene la reforma al sistema de salud, que es por la que ahora los movimientos siguen, digamos, en pie de lucha. Y aparte de eso está el tema de esta narrativa que se está instalando mucho desde los medios tradicionales y desde muchos políticos, de que es una confrontación
de igual a igual, como si los ciudadanos fueran milicias o algo por el estilo, y en realidad no es eso lo que está pasando. Están hablando de disidencias de las FARC, disidencias del ELN, y en realidad lo que estamos es teniendo una ciudadanía desarmada chocando con policía e incluso ejército que están armados y entrenados. Entonces, creo que en este momento eso es lo más chocante de la situación, que las instituciones siguen manteniendo esta mirada, que llevan el tema a un terreno directamente bélico, cuando en realidad lo que está viendo es profesores, doctores, estudiantes, gente del común manifestando su descontento por un gobierno que no los escucha y que de hecho más que no escucharlos va en contra de lo que se necesita ahora mismo. Inés, ¿está por atrás la mano de las FARC después de ese renacimiento que tuvo en los últimos meses, que anunciaron que volvían a tomar las armas? Bueno, hay ciertos sectores, como contaba Carol, hay ciertos sectores, sobre todo del oficialismo, que ven la mano del sector disidente de la FARC, el sector que, descontento con el avance del plan de paz, se abrió y con cierto respaldo de Maduro, está combatiendo en la frontera con Venezuela. Se cree, el oficialismo cree que detrás de la violencia organizada de los vándalos, de los saqueos, hay influencia de esos sectores de la FARC e indirectamente de Maduro. Ajá. Carol, ¿y qué se espera? ¿Se espera que la violencia que ahora está, digamos, apaciguada, vuelva a crecer todas las tardes? ¿Están bajo esa tensión, digamos, permanente todos los días? Sí, en realidad no hay calma. Realmente las imágenes que recibimos ayer, sobre todo en redes sociales, eran bastante fuertes, eran como campos de guerra realmente en los barrios más humildes de Cali y de Bogotá y de Medellín. O sea, no es solo ya la capital, ya es todas las ciudades del país, y particularmente en los barrios más humildes. Realmente la gente estaba transmitiendo por su Instagram en live, la gente estaba mandando pedidos de ayuda por Facebook, por Twitter, porque realmente las imágenes no estaban llegando como a los medios oficiales, y son imágenes demasiado fuertes. La confrontación fuerte se está dando al caer la noche. Aparecen helicópteros en las zonas específicas de la ciudad, y obviamente todo el mundo ya entra en un estado de alerta que pues no es gratuito, ¿no? Está siendo demasiado agresiva la respuesta, y lo que les decía ahora, realmente generalmente las marchas empiezan de manera muy pacífica, y a eso de las 2, 3 de la tarde empieza a escalar un tema de confrontación que finalmente en la noche ya se desmadra. ¿Y cuál es la consigna de la gente, no? Explicaban ambas que es una suma de descontentos, pero ¿hay alguna consigna que esté por encima de otras? La primordial que hubo en los primeros días, por supuesto, fue la reforma tributaria, pero en el momento en que la reforma tributaria pasa a segundo plano, está el tema de la reforma a la salud que viene detrás, y por supuesto ahora a esto se suma pues como este descontento general, el tema con la tensión social que vivimos. Esto está represado desde las marchas del 24 de noviembre de 2019, que luego tuvieron como un resurgir en septiembre del año pasado, pero que la pandemia no permitió que tuviera como la misma efervescencia, digamos, y ahora todo ese descontento sumado pues estalla ahora, y estamos en un punto en el que ya la gente olvidó que hay COVID. Claro. El tema de la pandemia está prácticamente en segundo plano, y la gente está en la calle ya más allá del temor al contagio. Entonces es como se ha desbordado una olla de presión que se está guardando hace 2 años ya. Le quería preguntar a Inés, que ella analiza además a distancia lo que está pasando en Colombia, que es un país muy parecido a la Argentina, por un montón de características y con mucho intercambio cultural, desde la época de García Márquez, que publicó su primer libro aquí, todo lo que significa por el mundo estudiante que va de un lado para otro, características demográficas. ¿Cómo están las situaciones socioeconómicas, Inés, en Colombia hoy, en términos macro? Eso es uno de los malestares que explica también este estallido. Hay un empobrecimiento de Colombia, obviamente magnificado por la pandemia, pero también hay una enorme desigualdad que creció también con la recesión pandémica, eso por un lado, y hay un golpe tremendo sobre las arcas del Estado, que es un poco el problema que quiso atacar la reforma tributaria de Duque. Ahora, antes de la pandemia, antes de que el coronavirus irrumpiera en Colombia y el resto del mundo en enero del año pasado, ya había un altísimo número de pobreza,
muy cercano a la de la Argentina, y ahí tenés mucha razón, la Argentina y Colombia comparten ciertos fenómenos sociales muy parecidos. Incluso la violencia. Exactamente. Menos acá. Menos la violencia, sí. Es diferente la violencia organizada en Colombia, obviamente que llegó a un fin formal con el proceso de paz, pero después quedó muchos de esos, partes de la FARC empezaron a buscar salidas en otro tipo de violencia, sobre todo el narco. Bien, eso y el desempleo que hizo estragos con la pandemia crean un escenario de muchísima vulnerabilidad económica en Colombia, muy parecido, como decías, Hugo, a la Argentina hoy. ¿Y qué tan importante es la mano que mencionabas de Maduro también atrás de todo esto, así como ocurrió también en Chile, ¿no? Que se probó que hubo presencia de venezolanos detrás de las manifestaciones en Chile en contra de Piñera? ¿Qué tan importante es la influencia, en este caso, de Maduro sobre este conflicto? Bueno, todavía no hay evidencia. Por ahora estamos hablando de acusaciones, sobre todo por parte de ciertos sectores del oficialismo colombiano contra Maduro y contra todo el entorno chavista. Ahora, sí, como decís, en Chile, en las protestas del 19, se confirmó la presencia, los servicios de inteligencia chilenos confirmaron la presencia de activistas extranjeros que alentaban la violencia. Todos estos escenarios de violencia en toda la región, estamos en un momento muy, muy volátil para la región, de liderazgos débiles y de sociedades muy descontentas porque no han sido respondidas sus inquietudes, no solo sanitarias, sino económicas. Todos estos escenarios de estallidos sociales encuentran, obviamente, un aliento de una mano extranjera o mano exterior invisible. Eso seguro. Ahora, por ahora, las evidencias de que sea Maduro quien está detrás de los grupos más radicalizados que están destruyendo Cali, Medellín o Bogotá, sobre todo los comercios, por ahora no hay evidencias. Sí hay un contexto de una relación completamente tensada o casi inexistente entre Duque y Maduro, en la que se cruzan no solo temas de migratorios, el flujo de venezolanos hacia Colombia es gigantesco, sino también, como contábamos antes, el tema de la frontera, los combates en la frontera venezolana-colombiana entre disidentes de las FARC, el ELN, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas venezolanas y las Fuerzas Armadas colombianas, es un punto de enorme tensión, no solo para Colombia y Venezuela, sino para el resto de la región, porque eso también le agrega al resto de la región un desafío diplomático, sumándole el de Venezuela per se, que hace que la región esté ante uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La última, Carol, el mundo universitario está marchando también y los venezolanos siguen llegando por muchos a ese país, ¿no? A Colombia. Hay dos temas por separado. Digamos que la comunidad universitaria, los estudiantes están por supuesto marchando y son uno de los grupos que viene acumulando también descontento. Ellos fueron muy protagónicos en las marchas del 24 de noviembre del 2019 porque ya desde aquel entonces había un reclamo muy extendido sobre mejoras a la educación pública, porque está muy en crisis la educación pública, se le ha quitado muchos recursos y desde ese momento quedó acumulada esa tensión. Ahí estamos viendo, perdóname Carol, imágenes en vivo. Esto entiendo que es atrás de la Casa de Gobierno en Colombia. Esto está pasando ahora mismo en Bogotá, en la capital justamente de ese querido país, donde hay muertes, hay manifestaciones, reclamos. Estas son imágenes de lo que está pasando ahora. Contanos, este es el Palacio de Gobierno, ¿no? Es la parte de atrás. No estoy viendo qué imágenes están viendo ustedes, pero supongo que están en la Plaza de Bolívar. La marcha que tengo yo aquí cerca arrancó en el Parque Nacional con Carrera Séptima, que es el lugar donde generalmente se congrega la gente y avanza hacia la Plaza de Bolívar. Normalmente en la Plaza de Bolívar es donde más se acumula presencia, pero digamos que una diferencia en estas marchas de esta ocasión es que hay varios puntos de la ciudad donde se está congregando la gente. Eso frente al Palacio de Justicia, que recordamos aquel episodio cuando el grupo vinculado a Pablo Escobar Gaviria lo ocupó. Es una gran plaza, un mosaico muy famoso, donde de un lado está la Casa de Gobierno, entiendo el Palacio de Gobierno, y casi enfrente el Palacio Judicial. Está el Congreso, está la Alcaldía y está la plaza, el Palacio de Nariño que está atrás. Es un punto clave y es generalmente donde más adelante empezarían
las confrontaciones violentas. Generalmente sucede así, es casi un libreto que se ha estado repitiendo durante los últimos 8 días. Carol, ¿en qué situación están con la pandemia? Comentabas que están con restricciones. ¿Cuáles son concretamente en el día a día esas restricciones? Pues hasta hace 8 días estábamos teniendo cuarentenas separadas en las semanas, 4 días de actividad normal y 3 días de cuarentena estricta para intentar mermar las cifras del tercer pico. Estábamos en pleno tercer pico en el momento en que arrancaron las marchas hace 8 días, claro. Y ya para este fin de semana esa variación de cuarentena estricta de los fines de semana fue retirada por ahora, porque por supuesto lo que empezó a primar es todo este tema de las marchas y realmente, como les decía, es como que se perdió completamente la conciencia de que existe la pandemia y por supuesto estos números van a elevarse dentro de 20 días cuando veamos el número de contagios que subió. Ahora mismo estábamos en números muy altos, en números de muertes y contagios muy altos, que seguramente se van a poner más dramáticos después de esto que está pasando ahora en las calles. Bien, Carol, muchísimas gracias. Muy completa tu información. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Inés, mientras miramos a nuestros vecinos colombianos, también estamos expectantes de lo que está pasando en Europa. Si querés una conclusión sobre Colombia, después nos vamos a lo que pasó en Madrid en las últimas elecciones, por favor. Te diría que la conclusión de Colombia tiene mucho que ver con lo que sucedió en Madrid, es cómo la pandemia condiciona el comportamiento, las reacciones políticas y sociales de todas las sociedades. Y las condiciona en formas que los gobernantes no están preparados para verlo. Eso es lo que sucedió con el presidente Duque en Colombia y es probablemente lo que sucedió ayer con cómo Pedro Sánchez miraba las elecciones de Madrid, qué esperaba que sucediera y cómo reaccionaron los madrileños. Y lo que sucedió con Trump en Estados Unidos también, ¿no? Lo que sucedió con Trump en Estados Unidos, exactamente. O por ejemplo, lo que sucede con Piñera en este momento, es la gran paradoja, o con Netanyahu. Chile e Israel son los 2 países que más han vacunado en proporción de sus poblaciones y aún así ambos mandatarios, Netanyahu acaba de ceder la posibilidad de formar gobierno a un líder opositor y Piñera está en su peor momento de popularidad desde que asumió ya hace 3 años. Entonces estamos frente a una pandemia que las sociedades, la pandemia va adelante, las sociedades vienen después y recién por detrás de eso reaccionan los gobernantes. Eso fue lo que sucedió en Madrid ayer, con este gran batacazo de Isabel Díaz Ayuso. Fue una victoria contundente, se creía que iba a ganar, pero no no en la forma que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Le sacó algo así como 40 escaños al Partido Socialista Español, el oficialismo al mando del gobierno central español. Le sacó, prácticamente decidió el final de la carrera política de Pablo Iglesias, de la extrema izquierda española, el gran líder de la extrema izquierda española contemporánea, y la proyecta a Díaz Ayuso, un personaje bastante controversial, muy difícil de identificar políticamente, porque por momentos está en el centro, en la derecha, y por momentos está en la extrema derecha. Es una gran oportunista que llegó como Trump accidentalmente al poder, o casi accidentalmente al poder, y supo sacar ventaja de todo lo que tenía. Y saberle, y supo leer a sus audiencias y a sus electorados. Mariana tiene una pregunta sobre Colombia que había quedado. En realidad sobre Madrid, no sobre Colombia. Quería preguntarte, Inés, que las características de esta mujer, ¿no?, que son muy especiales, ¿qué podrías contarnos de ella, de su historia, ¿no? ¿Era periodista? Ella era colega nuestra, era periodista. Ella fue en una elección, la del 19, fue una candidata que llegó casi inesperadamente a ser designada por el PP de Pablo Casado, el entonces recién llegado líder del Partido Popular, el conservadurismo español, y a partir de allí, la verdad es que ni el propio PP pensaba que Díaz Ayuso podría ganar e incluso transformarse en la figura que es hoy. Ella, ayer leía, no recuerdo bien dónde, que ella hace 3 años se quejaba con Miguel Ángel Rodríguez, que es su mano derecha,
cuando recorría las calles de Madrid, que nadie la conocía, se quejaba con él, que nadie la conocía y que el PP no hacía nada para hacer que ella fuera conocida siendo la candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro. Hizo un gran alegato a la libertad, ¿no? Ayer. Ella supo leer la reacción de los madrileños. Sí, exactamente. Eso fue su bandera, el de la libertad, y cómo la plasmó fue a contracorriente de las medidas de restricción impuestas por Pedro Sánchez en el resto de España, que fueron muy estrictas. Por ejemplo, no se puede viajar entre comunidad y comunidad. Van a ser levantadas el lunes próximo. No se podía salir, había toque de queda. Los comercios, toda la hostelería estaba cerrada, no así en Madrid. Madrid se transformó un poco en la capital, no solo de España, sino también de la vida como era antes de la pandemia. Inés, volvemos un minuto a Colombia, porque nos están llegando imágenes de lo que está ocurriendo ahora. Hay una posible escalada de hechos violentos. Recordemos que hubo muchos muertos, recordemos que todo esto fue desatado por una reforma tributaria de un presidente como Iván Duque, que aparecía moderado, pero ya cuestionado por sectores radicalizados, incluso estudiantiles y universitarios, a fines del 2019 y enero del 2020, con manifestaciones en las calles. Recordemos que Bogotá además tiene características similares. Ahí estamos viendo, todos chicos jóvenes, estudiantes seguramente, bueno, sin respetar ni distancia social, ni uso de barbijo, ni nada, pero con mucha preeminencia de gente joven. ¿Pensás que esto se puede replicar acá en Argentina? ¿El gobierno está atento a que pueda llegar a ocurrir esto en Argentina? Bueno, es un poco lo que hablábamos recién. La evidencia marca que los gobiernos van muy por detrás de las sociedades, y las sociedades van por detrás de la pandemia. Hay evidentemente una falta de lectura, creo que Carol recién hablaba, por parte de Duque hubo una especie de sordera, no ver cuáles eran las verdaderas aflicciones de los colombianos. Por ejemplo, vemos a los estudiantes, la educación, cómo acceder a una educación pública de calidad y que no endeude a las familias colombianas. La salud, estamos hablando de un país que tiene menos contagiados que la Argentina, pero tiene más muertos. No muchos más, tiene 72, 73 mil muertos, pero tiene la mitad de vacunación que la Argentina. Claro. La Argentina lleva un 13, 14% de dosis aplicadas equivalentes al 13% de la población. En Colombia es el 7%. Entonces, Inés, para entender que la marcha estudiantil es muy importante, aquellas manifestaciones de antes de la pandemia, ¿sabés? Obedecían a un incremento en el boleto estudiantil, lo recuerdo. Exactamente, es lo que... Bueno, entonces, hay una sociedad civil muy latente del sector universitario en Colombia, vinculado incluso a algunos sectores más extremistas, que está emergiendo y es un con el rol de las redes sociales, ¿no? Que potencian todos estos fenómenos. Es un fenómeno que además lo ves hoy en Colombia, lo viste en el 19 en Colombia, también se vio en Chile en octubre del 19. También, bueno, un poco como pioneros los brasileños en 2013, que salieron a las calles con un pequeño aumento de la tarifa del transporte público, sobre todo eran jóvenes, en ese momento era Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y pusieron en peligro. Después fue reelecta, pero pusieron en peligro su presidencia. Gracias, Inés. Gracias a ustedes. Sí, chicos, te despedimos, nos tenemos que ir a un pequeñísimo corte, nos quedaríamos hablando de esto, porque la verdad es muy interesante. No se vayan, pequeñísimo corte y seguimos con más data. Seguimos en Más Data, ya viene Paulino Rodríguez con todo su equipo, que lo estamos viendo. Sí, bueno, justo para analizar los dichos de Alberto Fernández en un durísimo discurso que ayer, mira, te cuento un poco de trastienda de lo que ocurrió ayer. Él quería salir por escrito, que fue finalmente ese comunicado que se ayudó Cafiero, Vilma Ibarra, y que finalmente firmó el secretario de Comunicación. Él quería dejar el tema ahí, pero hoy... batacazo, le digo a la justicia que pare. Fueron las palabras del presidente, analicémoslo con Paulino, que en un momento se puso colorado Alberto Fernández. Se puso colorado, parecía que iba estaba enérgico a explotar. Yo, por ejemplo, creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente. Y tiene derecho a votarlo. Y puede hacerlo, sin ninguna duda. Lo que no puede hacer
es usar las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que les gustan. Eso no lo puede hacer. Yo me pregunto si cuando toman estas decisiones saben cómo juegan con la vida de los argentinos. ¿Cuánto juegan con la vida de los argentinos? Dicen en la sentencia no tener forma porque no saben cómo medir cuáles son los riesgos del contagio. Y yo que hablo todos los días con epidemiólogos, con médicos, con sanitaristas, y me explican cuáles son los riesgos, y eso lo vuelco en un decreto, dice no, al decreto le faltaron argumentos. ¿Y cómo sabés vos que faltaron argumentos si vos decís que no sabés cómo explicar cuando la pandemia adquiere ribetes inmanejables? Volvió el dedito de Alberto. El dedito, le cuesta dejar el dedito. ¿Qué sabe vos? Le dijo a la corte. ¿Qué sabe vos? Paulino. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Qué sabe vos? Está bien, muy bien. Es grave. Es grave, Se lo vio desencajado el presidente porque la situación lo está desencajando. Me parece, tengo la impresión, ¿eh? Y entre estas declaraciones, más lo de ayer de Cristina diciendo que era un golpe institucional, que antaño los golpes eran distintos, la verdad que es grave. Sí, si quieren venir, que vengan, dijo Mario Seco. ¿Qué sé Mario yo? Seco citándolo a Galtieri, ¿no? Mario Seco, intendente de Ensenada, hacia donde fue Cristina, Alberto, Sergio Massa, los ministros del Gobierno Nacional, ministros del gabinete de Axel Kicillof, el propio Kicillof. Los intendentes. Y la si foto de la unidad. podido también traerse a todos los gobernadores, lo hubieran hecho, ¿no? Eso lo que demuestra es que había que lograr una puesta en escena muy relevante, muy importante, que muestra una unidad sin estar juntos para contrarrestar la debilidad, no la fortaleza. Nadie necesita en fortaleza gestar esta épica y establecer esta alocución y este discurso muy combativo de un presidente que por otra parte está esmerilado. Muy esmerilado, muy limitado. Paulino, yo digo, las viviendas, bien, gracias, porque no Eso estaban lo de terminadas. Es decir, en el mismo escenario de este montaje que vos señalás para mostrar lo que no tienen o lo que no pueden demostrar en la gestión, que es el poder, aparecen viviendas sin terminar, que no terminan de explicar a quién se las dan, que no, o sea, muestran, digamos, algo cuya escenografía parece tener un doble fondo. Lamentable que haya sido utilizado políticamente justamente un tema tan delicado, ¿no? Como el tema de la vivienda en un país que tiene una crisis sanitaria y de vivienda tan grave. Fue, digamos, fue anecdótico, ¿no? El tema de las viviendas era lo que menos les importaba. Sí, vale la pena decir, para matizar, que efectivamente fueron obras que habían empezado antes del 2015, que luego terminaron siendo ralentizadas y que ahora van a recobrar nuevo impulso, pese al paso del tiempo, y que está inscripto dentro de un programa en donde el gobierno intenta imaginariamente construir unas 55.000 viviendas sociales, dándole a la vivienda y la construcción de viviendas una impronta que, bajo la gestión del gobierno de Macri, no tenía como eje la construcción como tal por parte del Estado de la vivienda, sino la idea de extender con créditos la posibilidad de que el individuo, el particular, pueda hacerse su propia vivienda, ¿correcto? O sea, conceptualmente es un volver, como dijo el propio Alberto Fernández, vamos a terminar la obra de Néstor y Cristina. Ahora, que no sea sueños compartidos, que no sea pibes villeros, que no sean las cooperativas fantasmas, ahí por lo que no sean... la Tupac Amaru. Claro, no, bueno, que no claro. sea eso, digo, porque así como en las rutas, le recordamos a la gente, porque esto es memoria reciente, que hubo un fabuloso plan de vivienda multimillonario otorgado a cooperativas supuestamente para empoderarlas, que eran para lavar dinero. Sí, en un todo de acuerdo, sí, no hay duda al respecto y va de suyo que eso queda al margen de la discusión. En este caso particular entiendo que las empresas que estaban operando y trabajando ni siquiera habían accedido a las redeterminaciones famosas de precios, que venían con mucho retraso y que por lo tanto perjudicaron y mucho. Así que no sé si es este el caso, pero porque lo desconozco, pero es válido el apunte que vos hacés. Lo que uno debería tener es que si van a hacer 55.000 viviendas, se hagan a un precio razonable, al costo de mercado y al precio de mercado, que sean de muy buena calidad, que sean hechas en tiempo y forma, y que en todos los casos el empleo que está alrededor gestándose a partir de la construcción de esa vivienda sea un empleo
genuino, claro, formal, porque también lo que vimos con las cooperativas y demás, que muchas veces había mucha informalidad. O sea, había un Estado que estaba fomentando la informalidad, que es la que quiere combatir, ¿no es cierto? Sí, bueno, mucho para analizar. Te dejamos, Paulino, que sigas con más info a la tarde y nosotros nos vemos mañana, ¿no? A las 13 con Enorme placer de tenerte de vuelta, Guada. Muchas gracias. Gran programa, el placer Paulino. es mío. Un abrazo.